Que ahora nos vemos y nos escuchamos. Sí. Ahora entiendo, mira qué gusto ver a Rodrigo Pérez ahí. Las dificultades técnicas a todos nos cuestan. Oye, vamos a dar un segundo para que se sume el resto. Entiendo que ahora sí se escucha y se ve. Les pido mil disculpas. Estos temas nos superan. Ahora pienso en mis alumnos cuando tienen que dar una prueba y se ponen nerviosos porque no va a funcionar la conexión, ¿no es cierto? La Jimena sabe que en la facultad tenemos un protocolo que nadie va a ser perjudicado por problemas técnicos, así que tranquilidad al equipo, estas cosas pasan y ahora entiendo que nos vamos a ver y nos podemos escuchar. Sí. Solamente me quiero asegurar que nuestro invitado Ricardo Riesco tiene el link. Sí, ya está conectado. Perfecto. Ok, entonces ahora sí que nos vemos nuevamente. Mil disculpas. Nos falló, vamos a grabar la reunión y después se la vamos a compartir a los que no se hayan podido sumar. Les pido mil disculpas, especialmente a nuestro invitado, Ricardo Riesco, doña Jimena Marcasolo. A ver, vamos a intentar completar un poco sobre la hora. Yo voy a ser extremadamente breve entonces mi presentación. Lo primero, nuevamente pedir las disculpas del caso y agradecer profundamente a todos los oficiales de cumplimiento que han participado desde este proyecto. Llevamos más de un año trabajando. Yo sé, a veces la vida no es justa, ¿no es cierto?, tener tanto trabajo y al momento del lanzamiento tener problemas técnicos, pero son parte de las cosas que tenemos que saber enfrentar con buen ánimo y sobre todo pensando que estamos en un trabajo que es importante. O sea, superemos las dificultades técnicas, dejémoslo atrás y concentrémonos en el futuro, en lo que viene, que es un manual de implementación de las líneas de denuncia. ¿Ya? A ver, después les podemos compartir más antecedentes. Yo me voy a saltar harto de mi discurso. Solamente voy a decir que esto es un desafío difícil. ¿Okay? Implementar un sistema de cumplimiento que sea serio y efectivo es muy complicado. Y lo que hemos tratado de hacer en este manual es revelar cuáles son las mejores prácticas que han permitido a las empresas implementar buenos canales de denuncia. La idea, se armó un grupo de trabajo de más de 20 oficiales de cumplimiento que están divididos en 3 grupos, fue identificar cuáles eran los facilitadores y aquellas situaciones que obstaculizaban el funcionamiento de una buena línea de denuncia. Yo me tocaba una apertura un poco más filosófica y lo voy a mencionar brevemente. Y es que un sistema de cumplimiento implica para la empresa la necesidad de formular la pregunta por lo correcto y lo justo. Y en la modernidad, esa pregunta no aparece, ¿verdad? Nietzsche decía que en la modernidad hemos perdido la capacidad de preguntarnos por los fines últimos. Incluso el filósofo Martin Heidegger, en toda su filosofía, lo que él hace es desconstruir la filosofía para generar las condiciones para formular la pregunta por el ser, por el propósito. Entonces, guardando las proporciones, lo que los sistemas del área legal o de cumplimiento de la empresa deben hacer antes de implementar esta herramienta es intentar generar las condiciones para formular la pregunta por lo correcto y por lo justo. Y esto no solamente al interior de la empresa, sino que también con los grupos de interés, ¿cierto? Y bueno, lo que dice la filosofía moderna, ¿no es cierto?, es que en sistemas altamente complejos las respuestas simples no funcionan. Entonces, creer que un sistema de cumplimiento va a funcionar solamente porque estamos guiados por un afán de generar utilidad o maximizar utilidad, nosotros creemos que es un error, ¿cierto? Esa visión que nos permite ser competitivos, que nos permite enfrentar una tremenda competencia que hay hoy día a nivel global, que nos permite superar las dificultades que se dan en las líneas de suministro, no es suficiente para responder al dilema ético que se da dentro de la organización. Es mucho más complejo. Y es más complejo porque finalmente habla de las personas, de lo que somos todos nosotros, ¿verdad? Con nuestros blancos y nuestros negros, con nuestros vicios y nuestras virtudes. Y el trabajo del área legal y de compliance es enorme. Intentar construir una cultura de ética e integridad. Aquí veo a mi amigo Gonzalo Smith, ¿verdad? De quien tanto he aprendido en esa materia. ¿Cómo construimos una cultura de ética e integridad cuando tenemos 30.000 personas trabajando, miles de transacciones? Bueno, lo que nos dice profesor de esta universidad, y quisiera citar solamente al profesor Pedro Morandé. Dice el profesor Morandé que los sistemas funcionales no son suficientes para fundar una cultura ética. Y dice en su libro, citando al Papa Francisco,
La razón necesita purificarse de sus cegueras éticas. La eficacia funcional no tiene ojos para observar el valor moral de la conducta humana. Solo las personas pueden hacerlo. Por ello, dice, los sistemas funcionales no sustituyen las culturas humanas, que son las que garantizan la sustentabilidad social en el mediano y largo plazo. Es decir, lo que nos hemos enfocado con este grupo de trabajo ha sido entender la cultura que subyace a la empresa y ver de qué manera podemos todos ayudar a construir una cultura de ética e integridad, que, como lo decía nuestro Código de Comercio en su mensaje, ¿verdad?, hable de lo honesto y lo lícito. Y desde ahí poder tener empresas que contribuyan al desarrollo sostenible. Así que le agradezco. Este manual que hoy día presentamos tiene 3 partes. La primera parte, ¿verdad?, fue un trabajo liderado por Gabriela Gutiérrez, a quien agradezco, que trató sobre lo que son las líneas de denuncia y su relación con el propósito de la sostenibilidad corporativa. En el segundo lugar, el segundo grupo que lideró Carlos Villagrán se enfocó en profundizar, ¿verdad?, en la protección de los denunciantes y en los elementos básicos con que debe contar un canal de denuncia. Y el tercer grupo, que estuvo liderado por Felipe Volante, trató de la razón y conveniencia de los incentivos que deben existir para lograr un buen uso de los canales de denuncia. Es decir, hemos intentado, ¿verdad?, generar un trabajo colaborativo para presentarle al mercado y al país un manual de buenas prácticas para que las líneas de denuncia sean efectivamente un instrumento de mejora en la gobernanza de las empresas y de esta manera en su sostenibilidad. Finalmente veo que apareció Javiera Isurieta, la abogada Javiera, ¿no es cierto?, que nos ayudó en el comienzo, y quisiera también agradecer a Javiera por su trabajo y su liderazgo en este grupo, ¿verdad?, sin el cual hubiera sido imposible llegar a buen término. Y bueno, vamos con nuestros invitados, que es lo interesante. Tenemos 2 extraordinarios panelistas y luego vamos a hacer una mesa redonda con oficiales de cumplimiento para conversar sobre lo que fue el proceso. Quiero presentar en primer lugar y pedirle nuevamente las disculpas por los problemas que tuvimos a don Ricardo Riesco. Ricardo es fiscal nacional económico, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, becario Fulbright y Master in Law en la Universidad de Columbia. Actualmente es profesor, ¿no es cierto?, en nuestro LLM. Ricardo, bienvenido. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Juan Eduardo. Quisiera compartir pantalla para que me digan si es que... ¿Sí que ahí se logra ver? Se ve perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias, Juan Eduardo, y al programa Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica por invitarme al lanzamiento de esta guía práctica para la adopción e implementación de canales o líneas de denuncia al interior de las organizaciones. Le agradezco a todos por estar acá, y para mí es un honor estar acá compartiendo este seminario también con una ex compañera de curso, amiga, gran profesional y gran académica, hoy doctora, como es Jimena Marcasol. Dicho eso, en primer lugar, decirles que fomentar, instar para que las compañías adopten programas de cumplimiento reales, serios y efectivos se encuentra en el corazón mismo de la misión de promover la libre competencia que el artículo 1 y 2 del Decreto Ley 211 le encomienda a la Fiscalía Nacional Económica y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en la esfera de sus respectivas atribuciones. Es más, después del estallido social de octubre del 2019, y una vez que se decretó la pandemia en marzo del año pasado, como Fiscalía hemos puesto renovado énfasis en nuestra tarea de difusión y también en nuestra tarea de detección, porque nos encontramos, creemos, en la mitad de una tormenta perfecta. La crisis económica derivada de la crisis sanitaria hace para las empresas más difícil cumplir sus metas comerciales, y eso a su vez aumenta la probabilidad de que ocurran incumplimientos normativos de toda índole. Y esto no lo digo yo, sino que una investigación hecha en agosto del año pasado por el Ethics and Compliance Institute en Estados Unidos. Creemos que estamos en un momento crítico en que las compañías tienen que estar especialmente alertas y adoptar todas las medidas que fuesen pertinentes. En segundo lugar, decirles que, como ustedes ya saben, la institucionalidad de libre competencia ha sido pionera, precursora del compliance en Chile. Y eso pese a que los programas de cumplimiento ni siquiera tienen reconocimiento normativo expreso en el Decreto Ley 211. Acogiendo un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, el tribunal le ordenó a Chile Tabacos el año 2011, hace justo una década atrás,
que adoptara un programa de cumplimiento. Según mi conocimiento, al menos, esa fue la primera vez que un órgano jurisdiccional le impuso a una compañía la obligación de adoptar un programa de cumplimiento, lo que luego fue ratificado por la Corte Suprema. Al año siguiente, en junio del 2012, o sea, hace justo 9 años atrás, la Fiscalía dictó su guía sobre programas de cumplimiento de la normativa de libre competencia, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Y a partir de ese momento, en 7 casos, todos ellos por colusión, el tribunal ha ordenado a empresas la adopción de programas de compliance conforme a la guía de la Fiscalía. Vi entre los asistentes que muchos de los que están acá son oficiales de cumplimiento en su respectiva empresa, por lo que asumo que están muy convencidos de las virtudes y la importancia del compliance, ¿cierto? Por mi parte, yo también creo que los programas de cumplimiento son esenciales para que exista una verdadera cultura de integridad y de sostenibilidad corporativa en nuestro país. Pero la verdad es que eso lo sabemos desde hace ya una década, como acabamos de ver. En estos tiempos de conflicto y de incertidumbre que estamos viviendo en nuestro país desde hace ya más de 1 año y medio, y aprovechando el encierro en el cual todos hemos estado, ¿alguna vez se han preguntado qué es lo que habría pasado si la historia hubiese sido distinta en nuestro país? Si las empresas en Chile hubiesen tratado oportunamente en su debido tiempo de prevenir infracciones a la libre competencia adoptando programas de cumplimiento reales, serios y efectivos. La verdad es que nunca lo sabremos, pero sí sabemos que las empresas o no adoptaron programas de cumplimiento en su momento o adoptaron programas de cumplimiento que eran de papel. Y el resto, lamentablemente, ya es historia conocida. La ciudadanía considera, como ustedes ya saben, desde hace varios años, que las empresas abusan mucho o habitualmente de los consumidores. La encuesta de esta lámina, de hecho, es del año 2016 y entrega datos que no difieren mucho entre sí, entre los años 2014 y 2016. La ciudadanía reclama que existe también impunidad o al menos distintas clases de justicia para quienes cometen delitos de cuello y corbata. Cada infracción a la libre competencia, aunque después se detecte, persigue y sancione duramente, es como una estocada a la legitimidad de nuestro sistema económico, que aunque tiene falencias, y muchas, y graves algunas, si se desarrolla en un marco competitivo, mejora la calidad de vida de las personas, porque tiende a generar más y mejores bienes y servicios a un menor precio. Ustedes mismos lo dicen en la página 1 de la guía práctica que hoy día están lanzando. Dicen textualmente, así, los diversos escándalos a los que se han visto expuestas algunas empresas en nuestro país ha contribuido a profundizar el deterioro en su legitimidad, lo que se refleja en los bajos porcentajes de confianza ciudadana en encuestas a nivel nacional. De hecho, en la encuesta de espacio público Ipsos que apareció esta semana, el miércoles de esta semana, el 62% de las personas en Chile considera que las colusiones entre empresarios para fijar el precio de los productos son un abuso. Es más, la colusión es considerada la conducta más abusiva de todas en Chile, incluso por sobre el alto precio de los medicamentos, las demoras en las atenciones de salud, las bajas pensiones, que endeudarse para estudiar en la universidad, que las evasiones del metro, que los saqueos y que las barricadas. De hecho, si ustedes se fijan en el debate público, hoy día podemos ver que cualquier aumento en el precio de un bien o servicio, o cualquier similitud en el precio de los distintos oferentes de un bien o servicio, se atribuye indefectible e irrefutablemente a una colusión entre competidores y por lo tanto a un abuso contra las personas. Ni siquiera se considera como hipótesis de análisis, por ejemplo, que un aumento en el precio también podría eventualmente deberse a un alza en los costos de producción o distribución de los productos o bienes. La causa más probable de este fenómeno son los 3 principales casos de colusión que se detectaron, persiguieron y sancionaron en Chile durante la última década. Me refiero a la colusión de las farmacias, a la colusión del pollo y a la colusión del papel confort. En todos los países del mundo hay hoy en día y seguirán habiendo colusiones. La colusión tampoco es un fenómeno exclusivo o puramente chilense, como se dice también muchas veces. Pero también tengo que reconocer que no conozco otro país del mundo en el que en tan poco tiempo se haya conocido de tantos carteles que involucren a grupos económicos tan importantes y que se refieran a bienes esenciales. En definitiva, por los ilícitos gravísimos de unos pocos, el efecto de la legitimidad de la actividad empresarial y de la economía de mercado creo que ha sido devastador.
Entonces uno pensaría que el mensaje se recibió, que se entendió y que las cosas cambiaron, ¿cierto? Pero lamentablemente creo que no, o al menos no tanto o no todo lo suficiente, atendida la gravedad de la situación en que nos encontramos. Y lamentablemente es difícil concluir otra cosa si se analizan los resultados de lo que, al menos según mi conocimiento, es la última encuesta sobre compliance que existe en Chile. Se trata de la investigación llamada Ética y Crimen Corporativo que realizó el Centro de Ética Empresarial del S Business School de la Universidad de los Andes del 24 de agosto del año pasado. Y quiero, yo ya he hablado sobre este tema, pero quiero traerlo nuevamente a colación, porque me parece que los resultados de esta encuesta son sorprendentes, preocupantes y sobre todo profundamente decepcionantes. En definitiva, creo que son resultados graves, y lo digo porque en este programa Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica creo que hay una instancia para tratar de enmendar el rumbo. Esta es una encuesta que se hizo a más de 12.000 personas y que fue contestada completamente, según indica esa encuesta, por 322 compañías. Ya el hecho de que mandar una encuesta sobre compliance a 12.000 personas y ser respondida por 322 personas, me parece que refleja mucho la importancia que, pese a todo lo que hemos señalado, se le sigue dando al cumplimiento normativo. Pero bueno, de esta encuesta surgió que el 60% de las compañías en Chile tienen un código manual de ética y de conducta. Pero a su vez, solo el 40% tenía una línea o canal de denuncia, de lo cual todos sabemos que tener un código manual de conducta que no contemple como mínimo una línea de denuncia no pasa a ser como cualquier otra novela, digamos, que podamos tener, ¿no es cierto?, nosotros en nuestras casas o en nuestras oficinas. Por lo tanto, de estos datos uno puede, simplistamente, pero uno puede deducir que el 40% de las compañías tienen un código manual de conducta que tenga algún grado de seriedad. ¿Por qué? Porque tiene una línea de denuncia. Coincide eso que el 39% de las empresas tenían alguna clase de entrenamiento sobre ética y fraude. Es decir, coincide que el 40% de las empresas que tienen un código manual de conducta, que tienen una línea o canal de denuncia, a su vez tienen un entrenamiento sobre ética y fraude. Pero a su vez, menos de la mitad de los encuestados señalaban que esta capacitación que se les hacía sobre cumplimiento normativo y ético le resultaba útil, digamos. Por lo tanto, haciendo una sucesión quizás no de una matemática pura, pero con algún grado de seriedad, uno puede concluir que pese a todo lo que señalamos, menos del 20% de las empresas en Chile están haciendo esfuerzos reales y serios por prevenir infracciones a la ley. Y esto es grave porque en esa misma encuesta se dice que los ejecutivos de las compañías encuestadas, el 52% de ellos estarían dispuestos a adelantar la fecha de una venta o contrato, probablemente para obtener alguna clase de bono inmediatamente al registrar contablemente esa venta o contrato, y que el 73% de los ejecutivos estarían dispuestos a ofrecer a los clientes condiciones más flexibles de devolución de una compra, digamos. Es decir, estarían dispuestos a registrar en la compañía la compra para que después se efectuara una devolución progresiva de alguna naturaleza de la venta efectuada. Imagínense si los ejecutivos de una compañía están dispuestos a hacerle esto a la propia empresa donde trabajan. ¿Qué se podrá esperar que podrían estar dispuestos a hacer, digamos, respecto de la generalidad de las personas que ni siquiera conocen, digamos? Entonces, ustedes mismos podrán concluir, digamos, que estos resultados no son nada alentadores y no permiten, la verdad, vislumbrar un futuro muy auspicioso. Pero la verdad es que no quiero ser negativo, digamos, y en un seminario que participé hace 2 días atrás, dije que creía que no sacábamos nada con llorar sobre la leche derramada, porque eso en la vida generalmente no conduce a nada, digamos. Y que lo importante era responderse a esta única pregunta: ¿qué estamos haciendo en la práctica para evitar que los escándalos de la década pasada no se vuelvan a repetir en Chile? Y por eso me pareció que esta guía práctica que hoy día estamos lanzando fue muy oportuna, porque me pareció en definitiva que constituyó una brisa de aire fresco dentro de este panorama. Me parece que en cuanto a los principales atributos o características de un canal o línea de denuncia, la verdad es que la guía práctica no difiere mucho de lo que ya señalaba la Fiscalía en su guía
de programas de cumplimiento de junio del 2012. Aunque se puedan usar distintas palabras o adjetivos, una línea de denuncia debe ser clara, conocida, confiable y eficaz, garantizando el anonimato a la persona que denuncia y su protección durante todo el proceso, ¿cierto? Pero también me pareció, por ejemplo, que la guía profundiza muy bien, con ejemplos prácticos que ustedes como oficiales de cumplimiento han vivido en sus empresas, y con citas profundas a legislación o doctrina extranjera, respecto a qué significa que un canal de denuncia sea confiable, o sea, que dé tranquilidad y seguridad a la persona que denuncia, asegurándosele que no va a sufrir represalias de ningún tipo ni ahora, ni cuando denuncia, ni después. Por supuesto, como se dice en la guía práctica, eso asume que quien reciba la denuncia debe tener suficiente poder en la empresa para poder asegurarle esta protección a la persona que denuncia. Pero también es importante destacar que esa persona que recibe la denuncia no solo tiene que tener poder para asegurar la inmunidad, sino que también tiene que tener habilidades duras o hard skills para conducir a buen término la denuncia a través de las diligencias de investigación que sean adecuadas. Pero por sobre todo, y de esto también se habla en la guía práctica que hoy día se lanza, esa persona debe tener habilidades blandas o soft skills, como capacidad de acogimiento, empatía y capacidad de escuchar, para fomentar una cultura speak up en la empresa. Me pareció también, y esto lo encontré bastante novedoso, que la guía práctica también hace un interesante esfuerzo para intentar sostener al menos que sería bueno considerar en forma quizás más científica la necesidad de que haya incentivos económicos para utilizar los canales de denuncia. Personalmente no estoy tan seguro de si deben haber o no incentivos económicos por utilizar los canales de denuncia, pero sí estoy 100% convencido de que se necesita que haya mayores incentivos económicos que los actuales para quienes actúen en definitiva conforme a la ley, en forma correcta, en forma ética. Hay que ser inventivos e innovadores en esto. Hay que premiar al que lo hace bien, no solo castigar al que lo hace mal. Porque nos guste o no, y esto no es un tema de si los seres humanos son esencialmente buenos o esencialmente malos, tenemos que aceptar que los seres humanos actuamos movidos por incentivos, especialmente de naturaleza económica. Somos así, y punto, digamos. Y basta ver, para estos efectos no hay que ir muy lejos, basta ver lo que ha pasado en Chile con la vacunación desde que surgió, por ejemplo, el pase de movilidad. Por eso, un esquema de premios, incluso económicos, si que fuese pertinente, sería un indicativo, a mi juicio, de que la empresa quiere fomentar en serio su cultura de integridad y sostenibilidad corporativa. En suma, quería felicitar al programa de sostenibilidad corporativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, porque me parece que su guía práctica, también porque está hecho por personas que están en terreno, digamos, constituye un aporte a su afán de fomentar una cultura de cumplimiento en Chile. Pero también quería llamarlo, con toda honestidad, a apurar el tranco, porque el asunto es relevante para todo el país y el tiempo, la verdad, es que apremia. Por eso espero que luego de esta guía práctica se animen a sacar prontamente otras guías prácticas en otras materias tan relevantes como son los canales o líneas de denuncia. Por ejemplo, podría ser una guía práctica sobre cómo redactar un manual o código de conducta, sobre cómo entrenar al directorio y a los ejecutivos, sobre cómo identificar áreas de riesgo en la compañía, sobre cómo monitorear el cumplimiento normativo, sobre cómo adoptar medidas luego de una investigación, lo que no es tan sencillo, entre tantas otras materias. Y también los animo para que ojalá se entusiasmen y saquen una guía práctica con lo que quizás es el principal elemento de todo programa de cumplimiento, como es el compromiso del directorio y de la plana gerencial de una empresa, con recomendaciones prácticas para que ellos participen activamente en la creación, implementación y desarrollo de un programa de cumplimiento, entregándole a su vez plena autonomía y los recursos necesarios al oficial de cumplimiento. Como Fiscalía Nacional Económica, creemos que solo así se puede lograr transmitir al interior de una empresa un mensaje real y concreto, un compromiso con el cumplimiento de la normativa de libre competencia. Así, de hecho, lo acabamos de decir en 2 resoluciones que acabamos de dictar al aprobar el oficial de cumplimiento propuesto por una empresa según lo ordenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y por la Corte Suprema. Pueden revisarla si ustedes estiman del caso en nuestra página web, en la sección Última Actuaciones, subsección Unidad de Fiscalización. Y cuando finalmente las compañías tengan un programa de cumplimiento serio, real y efectivo, podrán utilizarlo en la práctica como una herramienta o ventaja competitiva,
como un factor de diferenciación para prevalecer en el mercado frente a sus competidores y así ser en buena lid, por méritos, más rentables que el resto de manera sostenible. A mí me parece que eso es lo que realmente y verdaderamente capta la atención del directorio y de la plana ejecutiva de las compañías. Es la rentabilidad concreta que se obtiene por el cumplimiento, no el riesgo hipotético que se asume por el incumplimiento. Porque esas personas son empresarios, por lo tanto están acostumbrados a asumir el riesgo. Por lo tanto, tenemos que hablar su propio lenguaje para poder convencerlos de que adopten programas de cumplimiento reales, serios y efectivos. Porque para que una empresa, que tiene una cultura de integridad corporativa, siempre va a captar mejor talento, mejores colaboradores. Porque una empresa que tenga una cultura de integridad corporativa siempre va a captar también mejores proveedores. Y porque una empresa que tenga una cultura de integridad corporativa siempre va a captar más clientes. Y con clientes hoy en día que están cada vez más conscientes y empoderados, estoy 100% seguro que será cada vez más así. Así que muchas gracias, felicitaciones de nuevo y agradecido por esta invitación. Gracias, Ricardo, por tu muy interesante presentación. Disculpa nuevamente el atraso y tomamos tu invitación y desafío a redactar, a hacer nuevos trabajos colaborativos en esta materia. Yo te quería decir que, por ejemplo, nos han llamado al programa para redactar códigos de ética y nosotros decimos, no redactamos, hacemos procesos para que la cultura de la empresa se conozca, hayan diálogos y juntos, ¿verdad? Trabajadores, directivos, directores, decanten en los principios que tiene la empresa y su propósito. Yo creo que hay un tema ahí, un desafío para los abogados, ¿no es cierto?, que nos gusta mucho la norma y la escritura, y como decía el profesor Morandé, el imperativo categórico kantiano no es suficiente para llevarnos a cumplir la norma. Tenemos que generar esas comunidades virtuosas. Gracias, Ricardo. Quería darle la palabra ahora a Jimena Marcasolo, ¿verdad? Jimena es abogada de la facultad, máster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona, y además, ¿no es cierto?, recientemente doctora en Derecho Penal de nuestra facultad. Es profesora del pregrado, del LLM, y tiene una experiencia en el sector público y privado. Entre los años 2000 a 2014 trabajó en el Ministerio Público, desempeñándose, entre otros cargos, en los de fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y subdirectora de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. En la actualidad, además, es subdirectora de la Revista de Ciencias Penales y miembro del directorio del Instituto de Ciencias Penales. Jimena, un gusto. Nuevamente, disculpa el atraso, pero qué rico estar contigo. Gracias. Muchas gracias, Juan Eduardo. La verdad es que el gusto es mío. Y primero que todo, bueno, yo creo que a todos nos pasan estas cosas. Lo importante es que lo logramos, superamos el impasse, así que vamos adelante. Bien, primero, muy buenas tardes a todos los presentes, a los organizadores, a los redactores del manual. Y también un afectuoso saludo a Ricardo Riesco, fiscal nacional económico, amigo, compañero en la universidad. Y así que la verdad es que es un honor poder esta vez estar con él en este seminario. Ahora, junto con saludarlos, también quiero agradecer al programa de sostenibilidad corporativa, representado por su director, Juan Eduardo, por la invitación. Me parece que es de toda relevancia este tipo de actividades y además quiero destacar que me parece que acá en este manual se reúne lo mejor de la academia con lo mejor de la experiencia práctica. Este tipo de actividades y de trabajo colaborativo está absolutamente en la línea de la autorregulación, que es el propósito, ¿no es cierto?, que está tras la normativa que explicaba Ricardo y también particularmente en materia penal tras la ley 20.393, ¿no es cierto? Las empresas tienen este deber de autorregularse, de conducirse dentro de los riesgos permitidos y en ese sentido, naturalmente, el canal de denuncia es una herramienta práctica necesaria para que los cumplimientos, para que los programas de cumplimiento sean eficaces y pueda irse develando, ¿no es cierto?, cada vez que se producen infracciones, sean constitutivas de delito o de otra naturaleza. Ahora, el manual, voy a hacer una breve referencia a aspectos generales del manual, porque también quiero reflexionar o hacer una pequeña reflexión en torno a lo que significa la denuncia. Ahora, respecto del manual, bueno, ya se anticipó y obviamente queda para la lectura de todos, ¿no es cierto? Está compuesto por 3 capítulos. El primero tiene que ver con la denuncia y la sostenibilidad, lo segundo relativo a las medidas de protección y lo tercero a los incentivos. Sobre este punto voy a referirme con un poquitito más de detalle cuando me refiera a los aspectos de la denuncia.
Ahora, creo que una cuestión que es valiosa del manual es que una relación que se entiende, que es natural, pero que no siempre es explicitada en términos tan obvios, ni por la doctrina, ni en general por quienes se dedican a este tema, es la relación virtuosa que existe entre la sostenibilidad corporativa y el tener canales de denuncia que sean efectivos. Porque en realidad es de toda lógica que si queremos que al interior de una empresa puedan develarse y podamos conocer la situación real de la misma, naturalmente que una instancia interna que permita conocer las fallas o las infracciones que se vayan produciendo es muy relevante. Entonces, me parece que es muy virtuosa, muy inteligente la manera en que el manual plantea esta relación. Y no siempre se manifiesta en términos tan obvios. También me parece muy interesante el segundo capítulo, que hace referencia a las medidas de protección. También, como decía el fiscal nacional, ¿no es cierto?, es importante, no basta tener una denuncia de papel o que no sea efectiva, si no hay mecanismos para que la gente, los trabajadores,